Buenas noches, bienvenidas a todas, qué alegre verlas por acá. Estamos hoy en una nueva masterclass de Mombo con una súper invitada, una amiga de la casa a quien admiramos muchísimo y quien agradecemos por el espacio que nos das hoy, Ana. Bienvenida. Y como estaba comentándonos antes, Carla, pues la verdad que todo lo que preparamos y las personas que estamos invitando a todas nuestras masterclass definitivamente son otro nivel. Así que el espacio es tuyo, Analu, y desde ya, bienvenida. Qué alegre tenerte de nuevo por acá. Sí, Pues muchísimas muchísimas gracias. gracias. Ay, perdón, Ana, No, yo no, dale, antes dale, dale. te quiero presentar cómo se debe. Ana Lucía es coach de desarrollo integral, capacitadora y conferencista. Ella acompaña a personas a plantearse las metas adecuadamente, trabajando desde el ser, y empresas a adoptar un liderazgo y cultura consciente para mejorar el desempeño y el bienestar del ecosistema completo. Y esta es mi parte favorita. Ana Lucía cree firmemente que el éxito lo definimos bajo nuestros propios términos y que el éxito es directamente proporcional a nuestro desarrollo personal. El coaching ejercido de una manera integral puede ayudarnos a desarrollarnos en múltiples ámbitos de nuestra vida, trabajando desde el interior, aprendiendo a ser la persona que tenemos que ser para poder hacer lo que debemos hacer y obtener lo que deseamos obtener. La verdad es que te dejo, Ana Lucía, este espacio estudio. Muchísimas gracias por aceptar siempre nuestras invitaciones. Así que bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, Carlita y Betsaida. Mil gracias por el espacio, por la invitación, por la aceptación del tema. Es un tema que me apasiona y me gusta mucho. ¿Por qué creo yo que es importante hablar de esto? Y la empatía, yo me descubro a mí misma con una dificultad para demostrar la empatía por no entenderla. ¿Y por qué no la entendía? Porque nadie me la explicaba. Y la empatía funciona un poco como las relaciones de pareja. El demostrar un amor sano, por ejemplo, lo aprendemos desde pequeños. Hay cosas que las aprendemos en nuestros primeros años laborales. Y la empatía es algo que si en nuestra infancia por alguna razón no nos la demostraron o nos la explicaron diferente, pues la ejercemos como adultos de esa forma en la que la aprendimos. Y probablemente a veces aprendimos mal. Y no es que sea malo o bueno, sino simplemente son circunstancias de vida. Cuando algunos tuvimos papás que papá y mamá estaban fuera trabajando y tuvimos que hacernos, los hermanos mayores sobre todo, mucho cargo de nuestras propias necesidades emocionales, pasa que no entendemos muy bien por qué los demás no pueden hacer las cosas así, solo hacerlas, ¿verdad? Entonces, a mí me resultó muy difícil en algún momento entender la empatía y cuando me metí a estudiarla y a entenderla, fue así como, ok, esto entonces lo que estoy aprendiendo, lo que dicen los textos, lo que dice el diccionario, no puede funcionar tan así. Y entonces yo volteo a ver la mirada desde el coaching a lo que es la empatía y a lo que es el liderazgo y cómo funcionan ambas juntas, ¿verdad? Entonces vamos a buscar qué es empatía según lo que está en internet, lo que está en el diccionario. Y lo primero es, ¿qué es empatía? Es una participación afectiva de una persona a una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Pero ¿y qué pasa si yo no sé gestionar bien mis emociones afectivas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo no soy empático si yo no le tengo afecto a alguien. O qué pasa si es en el trabajo y la persona ni siquiera me cae bien, si mi jefe no me cae bien, o si yo soy jefe o líder y la persona de mi equipo no me cae bien, ¿cómo hago una participación afectiva si muchas veces ni yo me sé asumir mis propias emociones y mis propios sentimientos, ¿verdad? Esto es la definición de un diccionario. La segunda, que es la definición de Wikipedia, es la empatía es la capacidad de percibir, compartir o inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basados en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Esto pareciera ser bastante amplio, pero la verdad para un montón de personas, ¿esto qué quiere decir, verdad? O sea, ¿qué quiere decir inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones?
que yo intervengo, que yo me meto, percibo, cómo percibo las emociones de otros. Esto es una habilidad que se tiene que desarrollar. El solo poder ver a alguien y decir, Carlita está enojada, entonces mejor no las molesto, o Betsaida como que ya se quiere ir, entonces mejor me apuro. Es muy difícil, si no conocemos tanto a la persona, poder venir y percibir eso y compartir la emoción. Y lo que se lee en una página de psicología, encontré a grandes rasgos, es la capacidad que tiene una persona de ponerse en el lugar de otro. Y es la frase que escuchamos muchos de empatía es ponerse en los zapatos de otro. A ver, ¿esto es funcional? ¿Puedo ponerme en los zapatos de otro o no? ¿Puedo ponerme en el lugar de otra persona o no? Lo que tendemos a hacer mucho con esto, me voy a poner en tu lugar, es, bueno, si yo quiero ser empática y me quiero poner en el lugar de Carlita o de Betsaida, es yo, Ana Lucía, me pongo en el lugar de Carla y yo en el lugar de Carla haría esto, porque yo estoy viendo la realidad desde mi perspectiva y desde mi concepto de realidad. Entonces, aunque yo me ponga en los zapatos de Carlita, yo no puedo ver la realidad exactamente igual a como la está viendo Carla, sino que esto es una cuestión en la que yo personalmente tengo ciertos conceptos que son muy particulares y Carla tiene sus conceptos que son muy particulares y no necesariamente voy a poderme poner en los zapatos de Carlita y ahorita les explico por qué. Entonces, para empezar a quitarnos y a quitarnos la información que no nos sirve, hay muchísimas personas que confunden, yo no sé si se mira porque estoy yo en la imagencita, pero ahí está. Muchísima gente, ahorita que yo he dado coaching y he hecho consultorías con algunas empresas, yo me doy cuenta que muchísima gente confunde empatía con simpatía. Entonces, ¿qué no es empatía? ¿Qué definitivamente cuando vemos empatía y cuando no estamos viendo empatía? Ser simpática y amable. Esto no es ser empático, ¿verdad? O sea, yo puedo ser empático y no ser tan simpático, precisamente, y puedo ser muy, muy, muy empático. Puedo ser muy empático y no del todo ser amable siempre. Tal vez yo soy amable en los momentos que se necesitan. No es resolver los problemas de otros, porque muchas veces creemos que por ser empáticos, que no estás siendo empático conmigo porque no me estás quitando mi responsabilidad, porque no me estás quitando lo que yo tendría que hacer. Tampoco la empatía es hacer excepciones a las reglas. Depende, y aquí es donde ahí, exactamente en este punto, es donde yo me descubro a mí misma siendo un poco que no estaba logrando ser muy empática. ¿Por qué? Porque yo soy, y no es que yo diga que esto que voy a decir está súper bien y soy magnífica y maravillosa, porque no, pero tengo un rasgo en mi personalidad que tengo una capacidad de ser un poco más objetiva de lo normal. Entonces, para mí, yo sería como re buena auditora o jueza o algo así, hasta cierto punto, porque se siguen las reglas o no se siguen. Y muchas veces a mí me decían, es que te tenés que poner en el lugar de los demás. Y yo decía, en el tema en el que a mí me costaba ser empática, en el trabajo, por ejemplo, me molestaba mucho porque habían personas que no aplicaban el conocimiento. A nosotros nos daban mucha educación empresarial y nos metían a cursos y talleres y cursos y talleres y era obligatorio. Y entonces habían cosas que decían, madres, o sea, ¿cómo es posible que esta persona estaba sentado a la par mía en el curso tal y no sabía hacer esto? ¿Cómo es posible, verdad? Y entonces me decías que no te estás poniendo los zapatos de él. Y yo, claro que sí, pues sí estaba sentado a la par de él. Yo vi lo que esa persona recibió, yo vi, trabajamos juntos el ejercicio y ahorita a la hora de ejecutar el plan no lo está haciendo. ¿Cómo es posible? Entonces, tendemos a pensar que si soy empático, entonces tengo que ser una excepción. No, yo creo que las excepciones se hacen bajo puntos muy específicos, muy puntuales, pero si una persona cree que por ser empática voy a hacer excepciones a las reglas, entonces las reglas casi que no deberían de existir, porque cada persona te va a llegar con una razón diferente de por qué con esa persona debería de ser una excepción. Entonces, cuando queremos poner reglas muy, 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 muy claras y que hayan excepciones, esas excepciones sí tienen que ser una en un millón y tendrían que casi que estar descritas para que no hayan problemas, pero tenemos que evitar pensar en que, este no es empático conmigo porque no me dio chance, algo que ya era eh, establecido, ¿verdad? O que nos, de alguna forma, la manipulación incluso en la empresa se puede dar.
Porque este tema también es muy importante, es que el liderazgo lo ejercemos sobre todo las mujeres en diferentes ámbitos, no solo en el trabajo. Lo ejercemos en la familia, aunque no tengamos hijos, muchas veces entre hermanos, nos hacemos cargo a veces de un problema. Si algunas están como parte del comité de la colonia o del condominio, si hay equipo de fútbol, hay que estar ahí con los otros papás. En el grupo de la iglesia, hay muchísimos grupos en los que estamos involucradas y no necesariamente solo en el trabajo somos líderes en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, la realidad es que particularmente Latinoamérica, particularmente Guatemala, somos una sociedad súper diversa, con una educación, originalmente yo le había puesto aquí bastante conservadora, porque es así, ¿verdad? Pero nos educan con principios muy específicos, ¿verdad? Si tú creces en un hogar de cierta religión, es específica la educación que te dan. Si tenés cierta ideología, si tus papás tienen cierta ideología política o social, te educan con ciertos parámetros bien específicos. Si venís de una familia de izquierda, por ejemplo, y te metes a una universidad privada de ultraderecha, es como, ¡oh, qué horror! Y al revés. Al final, ponerte en los zapatos de alguien es extremadamente difícil y muchas veces es imposible, porque no entendemos al 100% a nosotros, por qué pensamos lo que pensamos. Mucho más difícil es entender por qué otros piensan como piensan. Entonces, si yo quiero ver la realidad desde mis ideas y concepciones y mis creencias, en las creencias y concepciones de otra persona, es extremadamente difícil, porque no tendemos a cuestionar, no tendemos a pensar que tal vez mi forma de pensar no es la única. Lo que naturalmente pensamos la mayoría es mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de ver la vida, es la forma de ver la vida y la correcta. Entonces, de alguna manera, creo yo que por esta razón, en un lugar como el nuestro, en un país como el nuestro, es extremadamente difícil ser empático con la definición tal cual lo encontramos en el diccionario, en Wikipedia y en el Internet, porque no es tan posible entender cómo fueron educadas las otras personas, con qué conceptos o qué les faltó en su educación. Aunque estemos, yo no sé si les pasa a ustedes, pero en mi caso puntual yo me empecé a dar cuenta de las diferencias específicas de, de la educación en los conceptos con mi familia, ¿verdad? O sea, para mí, la persona que generalmente nos enseña a hablar es nuestra mamá, que por eso se llama lenguaje materno. Y había un concepto, hasta el día de hoy hay un concepto muy específico, que es el agradecimiento, que para mí tiene un significado y para mi mamá tiene otro significado. Y nunca estamos de acuerdo con ese tema y casi siempre hay algún punto como de desacuerdo en ese tema. Si en una misma familia, si la persona que me enseñó a hablar y yo tenemos una diferencia de un concepto, ¿cómo no va a ser con familias diferentes, con personas distintas, que tuvieron una educación distinta a la mía, que tuvieron eh, márgenes de comparación distintos a los míos? Entonces la realidad es esta, ¿verdad? Que cuando estamos liderando un equipo, tendemos a no involucrarnos mucho a nivel personal y entonces no tenemos idea muchas veces de dónde vienen las personas, qué han pasado, qué han aprendido, qué problemas han superado, qué retos tienen. A veces los conocemos, pero conocemos también lo que esa persona nos deja ver y nos permite observar y de alguna forma nos abre una puertecita y vemos lo que esa persona quiere que veamos. Entonces, ¿realmente vemos a los otros como nuestros iguales o no? ¿Verdad? Y comprendemos de verdad los contextos de otros o no. Y a mí me parece que lo que muestra nuestras noticias, nuestra sociedad, nuestros problemas, es que no necesariamente siempre vemos al otro como nuestro igual. A veces lo vemos para arriba, a veces lo vemos para abajo. Muchas veces le decimos a las personas que usted no sabe mi problema y por eso es que creemos que esa persona, como no sabe nuestro problema, no nos comprende. Y si supiera nuestro problema, nos comprendería más. Y de esa forma, como a veces no vemos como iguales a las personas, también no entendemos al 100% los contextos de otros. Es muy fácil a veces decirle a una persona, solo tienes que tener buena actitud, y creo que sí es una parte muy importante la actitud. Es más, yo lo doy en varias charlas, la actitud, la mentalidad, los hábitos y todo lo demás,
Pero hay un factor bien específico cuando estamos viendo en otros, y es no todos han tenido acceso a las mismas oportunidades. No todos tienen, si yo estoy en un modo super zen, no todos tienen el mismo concepto de bienestar, de qué es estar bien. Muchas veces decimos, pero es que ¿por qué no quiere hacer mejor el trabajo? ¿Quién no va a querer hacer mejor el trabajo? Y cuando una persona está preocupada porque en el lugar donde vive probablemente nos estén extorsionando, porque no tienen cómo pagar la renta ese mes, porque no tienen cómo comer esa semana, porque no saben cómo pagar colegiaturas, esa persona no está necesariamente pensando en cómo voy a dar la mía extra esta semana, ¿verdad? Una persona piensa en la mía extra, piensa en dar más cuando todas sus necesidades han sido cubiertas, sus necesidades básicas, ¿verdad? De comida, alimentación, de comida, de un lugar donde dormir, de dormir bien, de estar sanos, de tener una tribu de pertenencia, una familia, de tener afecto. Ahí, si la persona, pues como somos la mayoría de personas que no hemos trabajado la mayoría tanto en nosotros mismos, pues no pienso tanto en, bueno, ¿y cómo puedo ser mejor? El pensar cómo puedo ser mejor viene después de aprender a sanar nosotras mismas o nosotros mismos algunos temas y saber que puedo superarme. Pero muchísima gente ni siquiera sabe que puede soñar. En este país muchísima gente ni siquiera sabe que puede tener una vida mejor que la que tiene. Y les voy a contar una anécdota así chiquitita, súper rápido, y es parte de mi formación de una forma súper extraña. Es que yo estudié cinematografía, he trabajado en 2 películas en Guatemala, y mi rol ha sido producción, que es asistente de producción, que es patoja chispuda con carro, básicamente. Y me ha tocado, por ejemplo, llevar y traer personas, equipo, estar asegurándome que la comida esté lista. Y en una ocasión tuve conmigo a una persona que tenía que llevar a que le arreglaran el cabello para una escena. Es un chico que en ese tiempo tenía más o menos 17, 18 años. Y es un actor en el mundo del cine muy reconocido, ha tenido premios internacionales, conoce Alemania, España, Holanda, lo que ustedes quieran. En Europa, ha recibido premios en México, por ejemplo, pero íbamos pasando por la zona 10, en la diagonal 6, y me dice, yo nunca había estado aquí. Esta persona viene de una familia de bastante recursos limitados, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a esta persona, a este chico, le digo, mira, y si no fueras actor, ¿qué querrías hacer? Y me dice, yo creo que como mi hermano, trabajar en el taller de torno. Este chico podía hacer ya a este punto en el que estábamos, no lo que quisiera, pero tenía ya una visión más amplia del mundo. Y él, cuando él tenía que decidir qué hacer, tenía 2 opciones: o ayudar a su mamá con la carreta de los chuzos o trabajar en el torno. Porque esa era su concepción de hasta dónde podía él llegar. Entonces, casualmente, por azares del destino y por muchas cosas, terminó en un casting para una película por la que fue muy premiado, y pues ahora él trabaja como actor, ¿verdad? Pero esa es una oportunidad en cuanto, y estamos hablando de una persona que ha viajado por el mundo porque lo han invitado a diferentes países, pero no conoce su propio país y no conoce hasta qué punto tiene acceso a la educación y hasta qué más cosas podría hacer aparte de ahora solo ser actor. Esto es bien difícil de comprender si yo no estoy consciente de las necesidades y los privilegios que tengo yo de acceso a educación y las necesidades que puede tener alguien más respecto a su propia educación, sus propios conceptos y aprendizajes. Así que si ustedes quieren empezar a ser empáticas, ¿por dónde se empieza? ¿Qué pasos tengo que hacer? Y ahí puse yo así a la mujercita con una capa, porque esto es un camino de superhéroes, de verdad, el aprender a ser empático cuando no se nos da y cuando no tenemos idea de qué es la empatía, y que no solo es, ay, sí, te entiendo y lo lamento, y no solo es abrazar, sino ya estamos hablando de una posición de liderazgo y que tengo que mover a un equipo, que me está costando porque yo muchas veces no los entiendo. Es un camino de verdad complejo y lo vamos a ver ahora por qué, ¿verdad? Entonces creo que primero es asimilar que los zapatos en que me quiero poner no podrían quedarme muchas veces, porque o son muy grandes o son muy pequeños. Qué fácil sería ponerme los zapatos de alguien si me quedaran, pero a veces esos zapatos son pequeños y solo voy a sentir, ay, me lastiman, y no voy a poder caminar con ellos, porque
no me da para caminar con ellos, son muy grandes y yo doy el paso y se me zafan, entonces no puedo caminar con ellos. No siempre podemos caminar en los zapatos de otra persona. O sea, ponernos en los zapatos de otra persona no solo es, me los puse, sino es ponérmelos y caminar, y eso no siempre lo podemos hacer. Entonces, asimilar que no siempre vamos a poder es el primer paso. El segundo paso es aceptar, perdón por la falta de ortografía, aceptar mis limitaciones de comprensión, y eso es entender que hay cosas que yo simplemente no voy a comprender porque yo no crecí en el mismo contexto que la otra persona. No puedo comprenderlo todo, aunque yo tenga mucha experiencia, aunque yo tenga mucha capacidad, aunque yo sea súper inteligente, yo no tengo la capacidad de comprender todas las situaciones de vida del mundo porque yo no he pasado por ellas. Y lo que pasa también muchas veces es que pensamos, yo sí he pasado por esto y lo sobrepasé así, porque él no puede, porque esa persona tiene su proceso y su pensamiento y sus ideas. Entonces, es bien fácil muchas veces decir, ¿por qué no puede la persona si yo ya pasé por ahí? Yo ya estudié, o a mí también me costó, o mi familia también le costó salir adelante, en el caso que fuera ese, ¿verdad? O yo también fui mamá soltera, o a mí también se me falleció un familiar. ¿Y por qué yo sí pude y por qué los otros no? Va a haber un punto en el que no voy a poder comprender, y eso lo tengo que aceptar. El tercer punto es formarme para hacer todo lo que yo puedo hacer desde mis zapatos. Soy más eficiente si me decido quedar en mis zapatos, pero formarme yo para ser una mejor líder. Y hay una frase que dijo Carlita cuando me presentó, que es de John Maxwell, y habla de la ley del tope, y vamos a verla en las cualidades básicas, pero mi éxito es proporcional a mi desarrollo como persona y mi desarrollo como profesional. El éxito está aquí y yo estoy aquí arribita. Si yo no sigo desarrollándome como persona y como profesional, el éxito jamás va a seguir subiendo, ¿verdad? Si yo quiero mejorar, si quiero seguir mejorando como profesional, tengo que seguirme formando como profesional. Y tendemos a pensar, sobre todo en las personas que estamos en posiciones de liderazgo, en que leer un montón de libros es suficiente. Y no, hay que ejercer lo que aprendemos. Hay que venir y decir, bueno, entonces este libro que leí, que está genial, ¿qué me hizo clic? ¿Qué no me hizo clic? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a aplicar? Y si nada te resonó y nada te hizo clic, pues ok, el siguiente, pero solo leer y absorber contenido no es formación. Para que haya una formación tiene que haber una aplicación. El cuarto punto es investigar otras formas de liderar. Vamos a ver algunas de ellas. Hay muchísimos modelos, muchísimas teorías, muchísimos enfoques, diferentes autores, diferentes nombres. Y no hay que casarse con un solo modelo, porque creo que hay muchas cosas allá afuera que cuando sumamos un conocimiento a nosotros, nos puede dar una macro idea. Esto es esta masterclass. Un montón de experiencia, un montón de libros, un montón de teorías que hacen sentido juntas, pero que yo las aprendí por separado y que al principio esto no tenía ni pies ni cabeza, pero eventualmente la sumé y pues salió este concepto que a mí me gusta un montón, que es el liderazgo empático. Asegurarme de servir lo que el otro necesita de mí como líder. Y es que yo no sé si es cultura regional, cultura chapina, cultura general, que cuando llegamos a un rol de liderazgo pensamos que aquí estoy yo como líder y los demás me sirven a mí. Y la realidad es que, y esto para mí fue muy duro entenderlo, pero es una realidad, cuando no era tan madura y ya tenía gente en mi cargo, es muy fácil como, ya soy jefe, ¿verdad? Pero cuando sos líder, que está muy demonizada la palabra jefe y la palabra líder está como, pero la verdad es que depende de nosotros la connotación que le damos a cada palabra. Ninguna es mejor que la otra, son roles diferentes. Hay personas que necesitan una persona 100% que les digan qué hacer, hay personas que no, también lo vamos a ver, pero el punto es que entendamos que si yo soy líder, mi rol, mi responsabilidad en gran medida es hacer que mi gente pueda hacer su trabajo. Facilitar herramientas, facilitarles capacidades, lo que ellos necesiten para que ellos puedan hacer los resultados de los cuales yo soy responsable. Y ese es el último punto, ¿verdad? Asumir la responsabilidad del desempeño y del resultado. Porque yo tengo un equipo, yo soy responsable de esa persona y de que esa persona haga su trabajo bien hecho. Hay un autor de un libro que ahorita no recuerdo el nombre, pero el libro en inglés se llama From Good to Great y en español se llama Empresas Sorprendentes, creo. Y habla de la teoría del espejo y la ventana.
El líder, hay líderes por niveles, desde el autócrata, que es como el nivel 1, y este autor llama el nivel 6 como el nivel máximo. Y habla que el nivel 5 es muy bueno para muchas cosas, pero encuentra al responsable de los éxitos del equipo en el espejo y busca al responsable de los fracasos del equipo en la ventana. ¿A quién culpar? ¿A quién llamar responsable? ¿A quién tirarle la chibolita? Mientras que este nivel 6, que es así como un top, según este autor y según su teoría y su planteamiento, el líder nivel 6 es al revés. Busca al responsable de los errores en el espejo y al responsable de los fracasos en la ventana. Y dice, no dice yo solo, lo hizo mi equipo, fue gracias a mi equipo. Y si no está haciendo gracias a tu equipo, pues creo que tal vez habrá que evaluar cómo estás dirigiendo a tu equipo, porque muchas veces también los jefes se echan todo el trabajo encima porque el equipo no lo está sacando adelante. Pero ¿de quién es la responsabilidad de que ese equipo saque ese trabajo adelante? Del líder. Y nos cuesta mucho verlo. Justo el domingo tuve unas sesiones de coaching con una persona que se está estrenando como líder y me dice, pero es que ¿quién es la responsabilidad de desarrollar a esta persona? Es de recursos humanos, ¿verdad? Y no, no es de recursos humanos, es tuya, porque es tu personal y tú sos responsable de estos resultados, entonces tú sos la persona encargada de desarrollar a esta persona. Y es muy difícil, sí, no es fácil, pero es parte de lo que viene en ser líder, porque entonces tenemos que hacer el trabajo del día a día y adicional desarrollar a las personas, ¿sí? Es difícil, sí, pero eso es parte de ser líder. Entonces vamos a ver aquí cuatro capacidades elementales. Capacidades buenas hay millones. O sea, hay un libro que se llama The A-Player o el jugador de alto desempeño, que tiene 60 capacidades básicas para ser un ejemplar de profesional. Y aquí les pongo cuatro que son súper básicas. Y son las de arriba, funcionan para las de abajo. Y las mujeres, principalmente, tendemos a, no somos todas, pero tenemos esa tendencia, la mayoría, o ser muy pasivas para comunicarnos y no decimos nada y no decimos lo que nos molesta y nos aguantamos, o somos agresivas para comunicarnos porque pues hemos estado tanto tiempo a la defensiva que ya nos comunicamos de una forma muy agresiva todo el tiempo, o como nos han oprimido un poquito, pues tendemos a ser pasivo-agresivas, a hablar con indirectas, no decir claramente lo que queremos. Entonces, aprender a comunicarme de forma asertiva es poder decir qué es lo que quiero, cómo lo quiero, de una forma tranquila, sin alterarme, de adulto a adulto, no de papá a niño, porque está esta teoría del yo padre, yo niño, yo adulto. El papá es el regañón, ¿verdad? Y el niño es el que se defiende. Ni yo padre ni yo niño, es un yo adulto, comunicándose con otros adultos. La escucha activa, esto es tan difícil porque como las mujeres hablamos un montón y por eso a mí se me facilita hacer esto, porque primero me encanta hablar y resulta que soy relativamente buena comunicando con ciertas cosas. La escucha activa nos cuesta, porque entonces una vez se está escuchando y uno ya está pensando en lo que va a responder. Eso no es escucha activa, eso solo es oír y ya está, incluso es escuchar a la defensiva porque yo tengo que dar mi contraparte. Pero la escucha activa, que es algo que se aprende muchísimo en coaching, es escuchar con todo tu cuerpo, involucrar mi 100%, no escuchar para contestar, sino escuchar para comprender, con curiosidad. Y antes de rebatir o antes de, no, espérate, así no era, es tener curiosidad de, pero ¿por qué pensaste esto? Y pues sí preguntar más cosas, pero con el propósito de seguir entendiendo. Hay una frase que se dice mucho, que yo no estoy de acuerdo con ella, y es, yo soy responsable de lo que digo, más yo no soy responsable de lo que entiendes. Y yo no creo en esta frase, sobre todo en relaciones que nos importan, relaciones laborales o familiares o personales o lo que quieran, porque si a mí me importas tú, si a mí me importa mi relación contigo, a mí sí me importa lo que vas a entender de lo que yo te voy a decir. Y que sí lo entendas. Porque si yo me quiero comunicar contigo y que haya una comunicación en 2 días, si no, mejor te mando un correo y que entendas lo que querrás y es asunto tuyo. Pero si yo quiero que sí comprendas la información que te estoy dando, voy a tener el cuidado de usar palabras que tú comprendas, un tono de voz agradable, no te voy a gritar, no va a ser esto tampoco aburrido, ni algo que se van a querer desconectar como al ratito, sino que espera la gente que me está escuchando, me importa que entiendan lo que estoy diciendo, entonces yo busco la forma de comunicarme de una forma asertiva, que se entienda lo que estoy diciendo. Estas son las primeras dos. Las segundas dos son
Esas es como las básicas, que no son nada fáciles de desarrollar. Y las de abajo son las avanzadas, que son más difíciles de desarrollar, pero son necesarias. El primer punto, y esto creo que poquísima gente lo tiene de forma natural, es aprender a recibir retroalimentación. De forma natural nos ponemos a la defensiva. Y no. Esto no, nos dan un feedback y nos ponemos a la defensiva y esto no fue así, nos tendemos a justificar. Aquí también me comió un espacio que es de mentalidad de crecimiento. Y si quieren investigar más de este tema de la mentalidad de crecimiento, hay una autora, es una científica que se llama Carol Dweck, ella es psicóloga, y es que hace un estudio referente a la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es la persona que solo quiere hacer lo que sabe hacer bien porque en ningún momento quiere arriesgar su estatus de buena en tal tema. La persona que tiene mentalidad de crecimiento pide retroalimentación y le gusta que le den retroalimentación y a ver, decime qué puedo hacer mejor y dónde estuvo el fallo y qué hice mal y qué puedo hacer mejor. Es difícil porque no estamos acostumbrados a recibir retroalimentación porque decimos, ay, entonces siempre hay algo malo. Siempre va a haber algo que mejorar porque nunca vamos a ser 100% perfectos. El ser humano es perfectible, pero no es perfecto. Entonces, si no aprendemos a recibir retroalimentación, jamás vamos a poder desarrollar ninguna capacidad. La ley del tope es esta ley que yo les decía, de que dice John Maxwell, que mi crecimiento, mi éxito topa en mi crecimiento y mi desarrollo como persona y como profesional. Mientras más yo me desarrolle como profesional y como persona, más puedo yo escalar en el éxito. Ejecutar la retroalimentación que me dan, porque hay tres formas de actuar cuando me dan retroalimentación. O me defiendo y y estoy justificando que para la persona que nos da retroalimentación eso solo se escucha como excusas. O digo, sí, tenés razón, con mucho gusto, sí, yo lo voy a ver, pero no hago nada. Y la tercera forma es, ok, lo tomo, lo asimilo y lo ejecuto. Con esto yo utilizo mucha analogía de que creo que aquí a la mayoría, quiero que me contesten en los comentarios a quién le gustan los tacos. Digan, yo a los que sí les gustan los tacos, por favor. A mí me encantan los tacos. Podría comer tacos todos los días. Pero no todos los tacos son buenos. No en todas las taquerías de la calle son buenos. Algunos ponen un poquito malitos de la panza, algunos la carne está muy rara, la salsa muy aguada, a veces el aguacate sí está bueno, a veces la piña está insípida. Hay pocos tacos que son en el punto. El feedback, la retroalimentación es como los tacos. A veces nos toca agarrar el taco, abrirlo, quitarle la salsita para encontrarle la carne. No siempre van a ser los mejores tacos. No siempre el taquero nos va a caer bien. A veces hay unas taquerías, unos puestos de tacos que uno los ve y dice, oh, ¿será que me lo compro? Y resulta que esos tacos estaban maravillosos y magníficos y no nos ni cayeron ni mal. Pero no solo de ver el puestito, a veces dice uno, uy, me como mi pastilla de una vez con las enzimas digestivas. Entonces no siempre la retroalimentación de valor viene de alguien que nos cae bien. A veces las personas que nos caen mal nos van a dar una retroalimentación y la descartamos porque nos cae mal y que sabe esa persona. Pero algo tiene esa retroalimentación que deberíamos de agarrar esa carnita, irnos a acostar, asimilarla, masticarla, a ver si a lo mejor sí tiene razón y ser objetiva. Eso es, el ser objetivo es una cosa que uno tiene que saber con hechos. A ver, no es un yo creo, un yo siento, sino ¿qué me dijo esta persona? No quién es, sino qué dijo. ¿Qué partes ya le echó su salsa a esos tacos y qué parte es la carnita de ese taco? También no quiere decir que la persona que siempre nos quiera, siempre nos va a dar una retroalimentación hermosa y divina de que somos perfectas y chilísimas, ¿no? A veces esa persona que sí nos quiere, por no lastimar nuestras emociones y nuestros sentimientos, no nos dice las cosas porque no reaccionamos muy bien y nos justificamos. Entonces yo sí creo que aprender a recibir retroalimentación, a pedirla incluso, porque una cosa es recibirla cuando nos la dan, pero es un nivel máster si ustedes van con su jefe y piden la retroalimentación. O con su equipo, que eso es más difícil todavía, ir con el equipo y a ver, si yo pudiera ser una mejor jefa contigo, ¿qué pudiera hacer? Con sus hijos, ¿qué te gustaría que cambiáramos? ¿Cómo te gustaría que se manejara mejor nuestra relación? Con su pareja, expónganse a recibir retroalimentación
Cuando la reciban, den gracias y se van con su taco a buscarle la carnita y a ver qué pueden hacer con esa carnita. Con el tiempo, eventualmente van a necesitar decir, mira, ¿te acordás que me dijiste taca, 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 taca? Sí, ok, lo que sí, lo analicé. Y si bien no aplica en todo momento, porque tienen derecho, bien puestos a decir, no siempre aplica así, decidí que me iba a poner las pilas y mejoré en esta parte. ¿Qué te parece? ¿Crees que ya está bien o todavía necesita una pulida? Y recibirlo con amor, porque al final nuestro crecimiento es para nosotros. No importa quién te dé esos tacos tienen algo de carnita. Y aprender a dar retroalimentación. Somos tan malos para dar retroalimentación la mayoría de las veces, porque la retroalimentación no se debería de tratar de la persona a la que le estamos dando retroalimentación, sino es acerca del comportamiento que está teniendo. A veces tendemos a ser súper nice si la persona nos cae bien y un poco más duras si la persona no nos cae bien. Evitar el pero. Ah, sí, es que muy bien esto, la presentación te quedó chilerísima, pero estuvo un poco aburrida la forma en la que hablaste. Si utilizamos ese pero, invalidamos. Entonces vamos a hablar primero de las cosas que hiciste bien. ¿Qué crees que hiciste bien en este trabajo? Y van a decir, ok, ahora ¿qué pudiste haber hecho mejor? Son como una separación, ¿verdad? Incluso pueden tener dos sesiones diferentes para hablar de lo que se hizo muy bien y de lo que se pudo haber mejorado. Y siempre hablarlo en forma constructiva. Es como cuando uno es, ya me imagino que ustedes siendo líderes o aplicando para un puesto de líder o siendo líder en algún aspecto de su vida, cuando alguien te lleva un problema y está este problema, la mayoría de veces uno ese problema ya lo sabe, solo no tiene tiempo para solucionarlo, pero es tan maravilloso cuando alguien viene y te dice, mira, encontré este problema y creo que lo podemos solucionar de esta manera o de esta manera o de esta manera. Y mucho mejor cuando nos dicen, y ya lo solucioné de esta forma. Aunque esa persona no encontró la mejor manera de solucionar, uno aprecia la proactividad de la persona y no solo que le presenten a uno el problema. Entonces, cuando uno está dando retroalimentación, uno sí tiene la obligación como líder de decir por dónde sí. Si la persona está totalmente perdida y te diría, yo no sé cómo pudo haber sido mejor, ¿qué te parece si hubieras hecho con mejores colores o con otras palabras o con otro título o más corta o más larga? O sea, uno proponer las soluciones a lo que uno está retroalimentando. Estas son las 4. A partir de ahí, uno ya puede venir y desarrollar otras capacidades, pero si uno no sabe recibir retroalimentación, uno nunca se va a enterar que tiene que mejorar. Si uno no sabe dar retroalimentación, uno nunca le va a decir a la otra persona que tiene que mejorar. Y saben que es bien injusto. Cuando uno lleva haciendo un trabajo tantísimo tiempo y te enteras después de años o después de muchos meses, fíjate que esto está mal hecho, porque viene otro jefe que sí se atrevió a decirlo, entonces uno así como, madres, pero esto lo he hecho así siempre. Eso quiere decir que llevo 3 años de hacerlo mal. No puede ser. Y sí, a veces sí pasa, porque la persona que yo tenía antes como jefe no se atrevió a decirme lo que tenía que mejorar y eventualmente llega un nuevo jefe conmigo a decírmelo y resulta que llevo tiempales de hacerlo mal y reaprender cuesta un montón. Entonces hay 5 elementos que es importante cuando estamos dando una instrucción a una persona, porque mucha gente me dice, pero es que yo le expliqué y le dije y no sé cómo hacer para que entiendan. Cuando estamos dando una instrucción, estas son 5 cosas que yo planteo y propongo que le tomen nota y apunten cuando ustedes quieren que alguien haga algo. Uno es explicarle a la persona qué hay que hacer. Bueno, hay que hacer un almuerzo de carne, ¿verdad? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo se hace la carne? O sea, yo que ahorita estoy aprendiendo a cocinar en la pandemia, les digo, yo me tenía, pues, porque quiero, he aprendido a cocinar sola, pero investigo un poco por YouTube cómo se hace, ¿verdad? ¿Cómo se hace el arroz? Porque aunque no me crean, hacían 1000 cosas antes, pero arroz como a mí no mucho me gustaba, pues no sabía hacerlo, entonces tuve que averiguar, bueno, hay que hacer arroz, ¿cómo hay que hacer el arroz? ¿Por qué se hace de esa forma? ¿Verdad? ¿Por qué se hace? ¿Por qué son 2 de agua por 1 de arroz? ¿Por qué no son 3 o por qué no es 1? ¿Por qué se hace así? Porque hay personas que lavan el arroz primero y otras que no. Pues ¿por qué lo lavan primero? Tendrán su razón de por qué lo lavan primero. Hay otras personas que aparte de lavarlo primero, también lo fríen un poquito con el ajito, la cebolla y el aceite. Otras personas no, ¿por qué lo hacen así? ¿Cuál es el beneficio de hacerlo así? Lo que pasa es que si se pone en agua, la verdad es que no sé cuál es el beneficio, si se pone en agua, no lo pongo en agua, pero me lo voy a inventar. Por lo que la lógica me dice, se le cae un poco el almidón, entonces ya cuando se cose mejor y más parejo. Esto me lo estoy inventando. De verdad, si eso es así,
es porque soy muy buena inventándome las cosas. Pero no lo sé. Cuando estamos explicando el beneficio no solo es para mí o para él, es en qué se beneficia un cliente al hacer este cambio, en qué se va a beneficiar la empresa, en qué se va a beneficiar el departamento, en qué te beneficias tú si lo empiezas a hacer de esta forma. Y sobre todo, cuáles son las consecuencias de que las cosas no se hagan. Cuando yo estoy cambiando algo particularmente, bueno, vamos a cambiar la forma en que entregamos tal reporte. Y entonces el reporte nuevo que hay que hacer es este. ¿Y cómo se hace? Si yo no lo sé explicar, porque pasa muchísimas veces y lo comprendo, que a veces somos líderes de un equipo que hace procesos que nosotros no conocemos porque pues, por alguna razón X o Y. Si no sé yo explicarlo cómo se hace, tengo que saber quién me puede explicar. ¿Quién le puede explicar a mi equipo cómo se hace? ¿Por qué se hace así? En la medida de lo posible, vamos a cambiar este sistema porque este nuevo sistema es más rápido. ¿Y cuál es el beneficio? Pues el beneficio para el departamento, porque por lo general la gente piensa, madre, ustedes nos van a poner más trabajo porque esto es más rápido, esto es más responsabilidad. ¿Cuál es el beneficio? No, pues va a ser más rápido y entonces ya no te vas a ir más tarde de tu hora, por ejemplo, ¿verdad? O la niña ya no se va a atrasar y todos los cheques van a salir a tiempo. ¿Y cuáles son las consecuencias, verdad? Si no se hace el cambio, si no se sigue la instrucción, la consecuencia es que, si, sobre todo cuando hay trabajo interdependiente, si tú entregas tarde, el otro recibe tarde, se atrasa y al final a todos se les paga tarde porque esa es la consecuencia de que tú no hiciste el trabajo a tiempo. Y aparte es, bueno, ya lo explicamos, ya sabemos qué hay que hacer, hay que adaptarse a este cambio y tenemos 3 meses para adaptarnos al cambio, que eso es en un caso rápido, ¿verdad? Que hay cambios que toman un año, por ejemplo. Estoy en negociaciones ahorita con una empresa que quiere hacer una gestión del cambio y el proyecto es de 3 años. Y es porque quieren cambiar parte de sus herramientas tecnológicas. Entonces, ¿cuál es la consecuencia para el que no se suba al bus? Y diga, no, pues a mí no me gusta y no me parece. Les vamos a dar cierta cantidad de chances, cierta cantidad de tiempo que se adapten, pero en algún punto las personas cuando no quieren cambiar a veces boicotean el cambio. Y hay personas que simplemente no se van a subir al bus y a veces vamos a tener que reubicarlas a otro departamento o a otro trabajo. Esa es una realidad. ¿Es esto empático? Sí. ¿Por qué? Porque yo ya hice una explicación. Yo no solo fui, agarré y bueno, esto hay que hacer y se cambia y si les gusta bueno y si no también. Sino que hay una explicación de por qué las cosas están funcionando así. No solo estoy viendo mi beneficio, sino también busco cómo explicarle a las personas cuál es el beneficio para cada una de ellas. Me estoy asegurando, cuando yo me aseguro de estas 5 cosas, no hay forma de que yo me sienta culpable si en algún punto la persona pues, se tiene que ir. No se imagina la cantidad de personas que a mí me han hablado a las que tengo que despedir a alguien. Y la verdad es que me siento culpable. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Esta persona sabía lo que tenía que hacer? Sí. ¿Y sabía cómo se tenía que hacer? Pues más o menos le expliqué. Tal vez el último caso bien cercano que tengo es que contrataron a una persona para un puesto nuevo que no se había hecho en la empresa nunca, en una empresa en la que fui consultora, y a la persona que tuvo la idea de crear esta plaza y contratarla le dijeron, bueno, tenés 6 meses para que esta persona dé resultados. Le habían pasado 3 y no estaba dando muchos resultados, la plaza no estaba muy definida, las responsabilidades no estaban muy definidas, entonces le dijeron al jefe, tenés 6 meses para que esto cambie, que den resultados. El jefe se encargó de 1000 cosas más, tuvo otras emergencias, nunca priorizó la formación de esta persona. Se cumplieron los 6 meses y ¿qué hubo que hacer? Despedir a la persona. Para mí no se me hacía muy justo, pero pues no me estaban preguntando si a mí me parecía justo o no. Pero no pasó esto, ¿verdad? Nunca se le dijo se le dijo qué había que hacer, pero nunca se le dijo cómo había que hacerlo, por qué se hacía de la forma que se hacía. Esa persona no estaba acostumbrada a hacerlo de esa manera, entonces nunca se adaptó, nunca entendió cuál era el beneficio para él de un sistema que él no conocía. Y nunca le dijeron, tenés un periodo de prueba de tanto tiempo y si no funciona ese periodo de prueba, pues vamos a tener que cortar relaciones laborales. Entonces, ¿es justo? ¿No es justo? Esto nos hace ser empáticos con el nivel de conocimiento y de instrucción de la otra persona. Entonces, cuando seguimos este modelo, es casi a prueba de excusas, porque ustedes ya saben que sí le explicaron. Otro tip que les doy con esto es que una vez ustedes lo explican, sobre todo si se lo dicen a un grupo, casi siempre es preguntas, no. ¿Todo claro? Sí. Siempre hay preguntas, pero lo que pasa es que alguien no se atreve a preguntar o alguien cree que lo entendió y a la hora de ejecutarlo
no le quedó claro, alguien no apuntó y se fue muy seguro de que se había entendido y a la hora de sentarme en su computadora no lo supo reproducir ya en su cabeza, confunde las instrucciones, miles de razones. Entonces, pedir siempre, a ver, Carlita, ¿qué fue lo que te entendiste? ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que hacerlo ABC. ¿Y por qué hay que hacerlo ABC? Hay que hacerlo ABC porque si lo hacemos HJK no funciona. A ver, vamos a ver quién está aquí conectado. Eli, ¿por qué se hace así? Se hace así porque si lo hacemos de la otra manera no funciona porque tarda mucho. A ver, Cindy, ¿cuáles son las consecuencias de que no estemos haciendo las cosas de la manera correcta? Pues las consecuencias son, ¿verdad? Preguntarle al grupo, preguntarle al equipo, que ellos expliquen de regreso y hacer periódicamente una revisión si están entendiendo la información. Que siempre es preguntas, ninguna. Espero que cuando terminemos y pasemos al momento de preguntas sean un montón, porque si no voy a decir yo, esto está súper claro o esto está súper difícil. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad del desarrollo de un individuo? Y siempre me lo preguntan y para mí es compartida, porque siempre la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad del desarrollo de una persona? ¿De la persona o del jefe o de la empresa? Y es una responsabilidad compartida. Yo diría 60% de la responsabilidad es del individuo. No es un 50-50, es más, hasta probablemente 70% responsabilidad de la persona en cuestión. Y si estamos hablando de quién es la responsabilidad de su desarrollo, de ustedes que están aquí, 70% es de ustedes. 30% de su jefe o de la empresa. La empresa debería pedirle a su jefe que asuma esa responsabilidad. Porque es más del individuo. Y es porque el individuo tiene un detallito chiquitito que sin ese detallito chiquitito no pasa nada y es disposición y voluntad. El saber querer recibir retroalimentación. ¿Por qué? Porque si ustedes no quieren mejorar, yo puedo traer al mismísimo Tony Robbins, que si ustedes no saben quién es Tony Robbins, es uno de los coaches y motivadores más famosos y grandes del mundo. A mí no me cae muy bien, pero esos son otros 100 pesos. Que no van a cambiar. No va a haber poder humano que si ustedes no quieren, no pasa nada. Por otra parte, si su jefe no los desarrolla, ustedes sí tienen el poder de autodesarrollarse a ustedes mismas. Tal vez va a tomar más tiempo, tal vez va a ser más difícil, tal vez va a ser un camino medio perdido y medio largo, pero se pueden desarrollar a ustedes mismas si ustedes tienen la disposición y la gana, ¿verdad? Entonces, por eso la responsabilidad del desarrollo del individuo es compartida, pero recae 70% en el individuo. Entonces, ¿cómo desarrollamos capacidades? Yo sé que esto es un montón de información. Me piden, si me contactan después y yo les mando un documento. El rol depende del rol, porque me pasó también en algún momento que me dicen, pero ¿cómo desarrolla esta persona? ¿Okay? ¿Cuáles debilidades tiene? Es que yo no conozco las debilidades del fulanito. Bueno, ¿qué capacidades necesita el rol? Y de acuerdo al rol, yo hago un inventario para saber si esta persona cuenta o no cuenta con las necesidades del rol. Y priorizo, hago como checklist, como un examencito. Bueno, esta persona necesita ser responsable, que todos necesitamos ser responsables. Por ejemplo, necesita saber hacer presentaciones de Excel o no. Necesita poder hablar en público, tal vez no, tal vez sí. Necesita capacidades financieras, necesita tomar decisiones, necesita saber delegar o necesita manejar mucho su tiempo o puede tener el tiempo muy libre, necesita ser flexible o no tan flexible, pues porque depende. Hay posiciones específicas en las que ustedes no quieren que un contador sea flexible, ¿verdad? O que alguien de finanzas sea flexible. Ustedes quieren que esa persona sea así, cuadradita. Y cuadradita me refiero a la ejecución de su trabajo, no de mentalidad. Y hay capacidades que tal vez, bueno, sí, yo necesito que esa persona sepa organizar eventos, pero ¿cada cuánto se organiza un evento acá? Que tal vez es un departamento que organiza eventos. Pues yo lo que quiero es que esa persona desarrolle la organización de todas las actividades del año. Bueno, entonces por lo menos va a ser una al mes. Sí, va. Pero si va a ser solo la del convivio que es una al año, esa no es tan importante. Voy a priorizar otras capacidades. Entonces, número 1, ¿qué capacidades necesita el rol? Número 2, hacer un inventario de qué capacidades, con qué de esas capacidades cuenta la persona, con cuáles no. Entonces, de las que no, priorizo cuáles son más urgentes y si son más frecuentes. Y luego agarro esa capacidad de la persona, esa capacidad que le
falta a la persona. Y digo, ok, ¿de qué comportamientos se compone esta capacidad? ¿Qué necesita hacer esta persona? Si vamos a hablar, bueno, necesita análisis. Esta persona necesita desarrollar la capacidad de análisis. ¿En qué tareas? En la tarea de este reporte, en la tarea de este tipo de reuniones, en ese tipo de estudio. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no hay un análisis en este tema? Pues si no hay un análisis, es muy difícil que se haga correctamente este reporte que es de dinero, por ejemplo. ¿Ok? Entonces yo le voy desarrollando y le voy explicando cómo se hace. Entonces voy a decir que la última capacidad que a mí me desarrollaron cuando estaba trabajando para alguien en una empresa fue la capacidad de la estrategia. Y fue una capacidad que se tardaron, bueno, y creo que todavía la sigo puliendo, un año más o menos. Estuvimos trabajando en esa capacidad porque era súper mega recontra que te importante. Pero al principio para mí fue como, bueno, tenés que desarrollar tu capacidad de estrategia. Y yo, ok, bueno. Sí, vine a la universidad para una estrategia, fui, busqué en Google, busqué libros, leí, y todavía no entendía cómo aplicar esa capacidad. Entonces fue hasta el momento en que de verdad yo fui sincera con mi jefa, dije, no tengo idea, ya leí, sé que una estrategia se hace de esto y esto y esto, pero no tengo idea cómo aplicarla. Entonces ahí fue cuando mi jefe dijo, que le cuesta a la pobrecita un poquito este tema, entonces vamos a ver en qué puede ser más estratégica. Entonces ahí fue como fuimos viendo, en este tipo de reunión. ¿Y por qué es importante ser estratégica en este tipo de reunión? Porque si no, las personas pues creen que yo solo llego a imponer la solución. Ok. ¿Y con qué podría ser más estratégica? ¿Con cómo lo explico? Y así fui poquito a poquito desarrollando esa capacidad y me tomó un año. Que ahora la estrategia es de las cosas que más me gustan y me encanta y me considero bastante estratégica. Y una cosa es desarrollar una estrategia, la otra es comunicar una estrategia, la otra es ejecutar una estrategia. Entonces yo ahí voy metida en el mundo de la estrategia y la gestión del cambio es una estrategia. Y a eso me dedico la mayor parte del tiempo cuando trabajo con empresas. Y el liderazgo es una estrategia, porque hay que conocer a la gente. No es que sea una estrategia como Designated Survivor o como esas series de que no, tan estratégico, no, sino es a favor de qué, que hayan planes de acción que vayan a favor de algo. Entonces al final es el saber cómo desarrollar a una persona. Es parte de saber entrar a este espectro de dirigir o delegar. Tendemos a hacer una de estas dos cosas y son 4 las que se pueden hacer. Seguro hay más, pero faltamos a hablar puntualmente de 4. Gracias, Mani. Tendemos a ser micromanagers, ¿verdad? Y dirigir y dirigir y dar instrucción. Y otras personas son demasiado de delegar. Yo, particularmente, ¿por qué pasa esto? Porque, de nuevo, como las relaciones de pareja y como la empatía, esto es un reflejo de lo que aprendimos en algún momento. Hay 2 cosas puntuales que hacemos a la hora de liderar, y es o lideramos como nos lideran a nosotros en algún momento, o lideramos como nos gustaría que nos lideraran. ¿Qué es lo que sucede? Pasa que cuando yo no soy mamá, lo he dicho siempre, pero pasa que yo escucho de todas mis amigas, yo no voy a cometer los errores que mis papás cometieron, o yo voy a hacer algo diferente que lo que mis papás hicieron. Pero si no se sana y si no se aprende, vamos a cometer, adivinen qué, las mismas cosas. Cuando somos jefes o somos líderes pasa exactamente lo mismo. En algún momento nos molestó algo que hicieron y dijeron ustedes, cuando yo tenga mi equipo, yo los voy a tratar distinto. Cuando yo tenga mi empresa, voy a hacer las cosas diferentes. Pero si no aprendemos cosas distintas, vamos a hacer exactamente los mismos patrones. Entonces tendemos a entrar en estos extremos del espectro, que es dirigir o delegar. Estar súper así, decir punto por punto, instrucción por instrucción, todo el tiempo, toda la vida, porque hay gente que necesita el control. O delegar al 100%, que yo era más de delegar, porque a mí eso es lo que a mí me gusta que hagan conmigo. A mí me gusta que me digan, Ana Lucía, hay que hacer esto. Y yo ver qué hago y cómo lo hago y cómo lo soluciono. Yo soy responsable del resultado y van a ver que va a estar eso aquí. Yo me las arreglo. Entonces, yo creía que, bueno, a los demás así les encanta, así les gusta y así voy a hacer. Porque qué rico que no se metan con uno. Para mí, así era, ¿verdad? Entonces, aprendí que no solo esas 2 fases existen, esto se llama liderazgo situacional.
que no está puntualmente traducido de esta forma ya cuando lo estudié, entonces yo lo manejé y lo tropicalicé a conceptos que a mí me gustaron un poco más. ¿Qué pasa cuando todas las etapas son necesarias? Sí, todas las etapas son necesarias. Y a veces tendemos a decir también, bueno, ya tengo un equipo, que mi equipo se adapte a mí, porque es más fácil que 25 se adapten a que una se adapte a 25. Pues no, también parte de ser líder es entender que el liderazgo es individualizado. No voy a liderar a todas las personas iguales. Eso es ser un gerente, gestor como tal, es así. Pero cuando se trata de liderazgo, sí hay que individualizar un poco. En este modelo de liderazgo situacional habla de que una persona cuando es nueva, generalmente, o acaba de empezar en un trabajo, se le está desarrollando una nueva tarea, acaba de ser promovido, acaba de ser cambiado de departamento, hay que darle las instrucciones con los 5 elementos que vimos antes, para que entienda por qué hace lo que hace. Si a ustedes les conviene que esa persona no pregunte, no piense y solo agache la cabeza y diga, señor, sí, señor, y siga instrucciones, quédense ahí. Pero si ustedes quieren que esa persona crezca y la quieren desarrollar, sigan este modelo que está aquí. Cuando una persona es nueva y no confía en sí misma muchas veces, hay que darle la instrucción con sus 5 elementos, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, eso ya lo vimos. El segundo punto es desarrollarles confianza. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay que empezar a remover algunas piezas. En el primer punto yo les di la instrucción de que hay que hacer este proceso, 1, 2, 3, 4 y 5 pasos, hay que seguir. Cuando estamos desarrollando la confianza, yo te voy a quitar el paso 3 y te digo, sí, vamos a quitar el paso 3. ¿Qué crees que deberíamos de poner en vez de eso? Entonces ustedes empiezan a pensar, y está bien equivocarse, hay que hacer un ambiente seguro de equivocaciones. Si te equivocas no pasa nada, pero tendemos a ver los errores como, es un error y pobrecito. La persona se debe sentir cómoda cometiendo errores porque si no por miedo a cometer errores ya no va a querer arriesgarse a pensar por sí misma y a desarrollar un criterio y a tomar responsabilidad de ciertas cosas y decir yo puedo por sí misma. Entonces hay que quitarle ciertas piezas del rompecabezas para que esa persona aprenda a construir esas piezas y a encajarlas. Le quito poquitas piezas, siempre yo estoy viendo ahí qué está haciendo, si esa pieza sí es, esa pieza no es, le empiezo a preguntar por qué escogió esa pieza, por qué no fue otra, y corrijo, ¿verdad? Corrijo. Si no va bien, corrijo, pero de una forma segura. Cuando yo ya estoy desarrollando el criterio, ya casi que no le pongo piezas al rompecabezas, o hasta le puedo decir a la persona, mira, crea un rompecabezas, yo voy a estar aquí a la par tuya, hay una observación cercana, y si estás muy perdido, me levantas la mano y yo aquí con mucho gusto, ¿verdad? Y dejamos que esa persona cree alternativas, ¿verdad? De buscar, bueno, tal vez antes era un rompecabezas cuadrado, yo lo voy a hacer redondo y tal vez el resultado no es el mismo. Dejamos que la persona desarrolle sus propios métodos y estamos ahí, si la persona necesita cualquier cosa. Y el último punto es delegar. Hay 2 formas de delegar y es cuando queremos desarrollar a alguien en algo, creo que es más fácil hacer esto que solo, a ver, te voy a delegar una tarea para que aprendas. Al final es como más o menos este proceso, pero el delegar al final debería ser yo confío al 100% que tú lo vas a hacer bien, tomo más distancia, me voy a ir a hacer mis cosas y si tienes una pregunta me dices, yo voy a estar aquí, pero yo me voy a ir a hacer mis cosas. Si no, toda la vida ustedes van a estar haciendo todas las cosas y jamás van a poder quitarse algunas tareas. Y cuando también delegamos, desarrollamos en la persona otras capacidades para que esa persona pueda escalar en el plan de carrera que idealmente debería de haber, yo sé que no en todas las empresas lo hay, pero si yo, el jefe que es empático, el líder que es empático, no tiene miedo a decir, esta persona va a saber más que yo, entonces no le voy a enseñar porque me puede quitar el puesto. Un líder empático no piensa así, ¿verdad? Entonces, de alguna manera creo yo que es importante tener la claridad de que entre más ayudo yo a una persona, más la desarrollo, más crece, si crece esa persona, puedo crecer yo. En muchísimas empresas está la filosofía de tú puedes crecer si tú tienes listo a tu siguiente en la línea. Fue una práctica que practicaron en la empresa donde yo trabajé, pero sé que muchísimas empresas son así. Bueno, va a haber un momento en el que vamos a promover a Betsaida. A ver, Betsaida, estamos en el análisis aquí, ¿tenés listo a quién, a tu sucesor? No, entonces no te podemos dejar ir porque nadie puede hacer tu trabajo. Entonces, cuando estés lista una persona, nos contás, pero ahorita nos surgía una promoción y como tú no estás lista, no te vas a ser promovida. Pasa en muchas empresas, pasa mucho que mi jefe no me dejó ir. Yo quería irme a tal posición o a tal departamento y mi jefe no me dejó ir. ¿Por qué? Porque yo no tengo listo a alguien que pueda hacer mi trabajo. Y lo vemos como competencia. Incluso uno puede ejercer un liderazgo, y esto es con lo último que me voy a
quedaría para terminar, que estamos casi en punto, me he pasado 4 minutos, es el liderazgo no solo funciona hacia abajo, a nivel de jerarquía, porque yo tengo un equipo, sino el liderazgo también pasa a los lados con mis compañeros. ¿Qué pasa si yo soy promovida y yo nunca ejercí un liderazgo positivo en mi equipo? Mi equipo, mis compañeros me saben todos mis errores, todos mis secretos, todas mis quejas. Y si mis compañeros no me ven como un ejemplo a seguir, ¿quién me va a boicotear cuando yo ya esté arriba? Mis compañeros. Y el liderazgo también funciona hacia arriba. Si yo estoy en un ambiente seguro, pues debería de esto estar tácito. Pero si no, esto es parte de una gran práctica de saberle dar a mi jefe retroalimentación aunque no me lo esté pidiendo. Hay que saber hacerlo. Se practica, no es fácil, es de las capacidades más difíciles del mundo, porque incluye una capacidad que se llama conversaciones difíciles, que creo que es muy difícil de desarrollar. Es con mucha experiencia, con muchos errores que se desarrolla esta capacidad, pero se puede llegar a suceder. Hay jefes que al final sí lo aprenden y les gusta. A mí también no me gusta trabajar con equipos que para todo me dijeran, sí, sí, está bien, sí, lo vamos a hacer. No, a mí me encanta que me lleven la contraria, me encanta que me reten, que me digan, no, pero esa no es la única forma. A mí me encanta que me digan, lo hicimos de otra manera, no lo hicimos como tú nos dijiste. ¿Por qué? Porque yo no tengo toda la razón, porque yo no sé todo en esta vida, aunque a veces me encanta pensar que sí, la realidad es que no. Entonces, eh, esto es para mí como el tema más importante de dar, porque creo que muchas personas se sienten inadecuadas en su trabajo y no hay nada más triste que eso, nada más triste que sentirse que tal vez no soy lo suficientemente buena, tal vez este trabajo no es para mí, me gusta lo que hago, pero el ambiente no es el mejor, o yo ya no sé cómo hacerlo, cuando te das cuenta que llevas tiempo haciéndolo mal y nadie te había dicho nada, eso es muy triste, eso le baja la autoestima a cualquiera y la autoconfianza. Y yo creo que si empodero a personas a que se den cuenta que tienen la capacidad de autodesarrollarse y si capacito a líderes para que desarrollen a otros, cada vez van a haber menos personas que se sientan de esta forma. Y esa sí es mi misión de vida y es que nadie se sienta inadecuado en su lugar de trabajo, ni realizando su trabajo que le gusta, ni inadecuado para seguir sus sueños. Entonces, si en algún punto ustedes me quieren contactar, les dejo mis redes. En Twitter, que no lo tanto, soy Bobadilla Coach. En Facebook y en Instagram, Ana Lucía Bobadilla Coach. Y mi información personal con una fotita. Ya no uso mi foto profesional que tenía hace un tiempo porque estaba como un poquito más llenita, con el pelo de otro color, entonces todo el mundo me dijo, no, ya tenés que usar fotos más recientes y estas ya hace unas semanas y no hay fotógrafos profesionales tomando fotos ahorita mucho porque la pandemia y entonces eso fue todo por el día de hoy. No sé si hay preguntas, no sé si quieren conversar más de este tema. Yo más que feliz de hablar de todo lo que se puede aprender del liderazgo. Qué buenísimo, Fascinadas, Ana. Analu. Sí. Fascinadas. La verdad es que es un tema apasionante. Creo que, como tú dijiste, es demasiada información, muy rápido. Queremos más. Más Eh, tiempo. Cabal, yo creo que de verdad que creo que estas charlas nos sirven para darnos cuenta de pequeños detalles que siempre debemos mejorar como personas. Y entonces ahí es donde vienes tú y, por ejemplo, ¿cómo puedo desarrollar esa habilidad? Y esa es una duda que yo tengo. Digamos, nosotros podemos identificar ahorita una habilidad que te hace falta. ¿Cuánto tiempo o cómo lo trabajas tú, Ana, o cómo lo trabajan? O sea, ¿cómo haces para desarrollar esa habilidad en las personas? Uno, hay capacidades que se pueden desarrollar fácil. Como les digo, a mí me tomó un año y sigo desarrollando mi capacidad estratégica porque la estrategia es algo muy grande. Pero, por ejemplo, hay algo tan básico que no sabemos hacer mucho, es escribir un correo adecuadamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago con eso? Como se hace a cada rato y mando 25 correos diarios, ok, los correos más importantes, vení, chequémoslos juntos. Y los que van a ir al jefe, chequémoslos juntos y lo redactamos juntos y yo te enseño. Y cada vez voy soltando un poco más el pedacito. Tal vez al principio, va, yo lo haría así y lo escribo. ¿Te parece? ¿Te gusta? Va, y a un par de veces y luego, bueno, ¿te acuerdas cómo te enseñé? ¿Cómo lo harías tú con tus palabras? Esa es parte de ir quitando las piezas. Primero te doy todo el panorama, luego te voy quitando piezas y luego ya te dejo a ti escoger el rompecabezas completo. Porque
esta es una capacidad básica, urgente, porque son algo que usamos todo el tiempo. Pero algo como, bueno, hablar en público. ¿Cada cuánto le toca hablar en público a esta persona? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Qué tanto puedo yo desarrollarla? Porque pasa muchas veces que pedimos que la persona tenga una capacidad que yo no tenga. Y puede pasar. Y es bastante frecuente. Pero entonces si yo no puedo, ¿qué otras alternativas le puedo? En la empresa que tenemos hay una escuela de liderazgo o hay libros, hay capacitadores, le puedo mandar videos de YouTube, le puedo mandar charlas de TED, le doy un seguimiento. O sea, creo que cuánto tiempo depende mucho de cada capacidad que quiero desarrollar. Pero yo lo que sí no haría es trabajar múltiples capacidades a la vez. Es bastante difícil. Una cosa es el trabajo del día a día, ¿verdad? Y otra cosa son las desarrollo de capacidades. El trabajo del día a día, esa retroalimentación siempre se tiene que hacer, el desempeño, la evaluación de desempeño siempre tiene que estar ahí, pero el desarrollo de capacidades es más lento. Entonces, como mínimo yo digo que desarrollar una capacidad son 3 meses, como mínimo. Wow, eso es bastante tiempo. Tenemos varios comentarios también por acá que iban colocando a lo largo de la charla. Dentro, te voy a leer algunos para que puedas tener en cuenta. Yo puedo leer aquí algunos que estaba viendo, porque te dice, ¿cómo sugieres que se haga esa validación de lo que el otro necesita de mí? Si algunos colaboradores se cierran o quieren de buena voluntad demostrar que pueden solos. Yo tengo una personalidad que a mí me cuesta pedir ayuda, ¿verdad? No digamos que me lo ofrezcan, yo no la necesito, gracias. Pero tiene mucho que ver con la relación de confianza. Y eso solo se puede hacer de forma consistente, porque uno no, como no es una costumbre que un jefe pida retroalimentación, no confía. Este solo me quiere preguntar para ver qué le digo. Bueno, entonces, que eso va a requerir práctica varias veces. Ahí está Paola, que le mando un beso. Ya la vi. Práctica, 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 práctica. Primero se puede hacer como que incluso informal, vamos a almorzar, te invito a un cafecito, mira, ¿qué te pareció la reunión? ¿Crees que tal vez no preguntar directamente qué necesitas de mí, sino qué se puede hacer mejor? ¿Qué idea tenés de que si pudieras tú cambiar algo en el departamento, ¿cómo lo cambiarías? Para poner la persona a pensar. Te digo, a ver, y depende de cómo se lo pregunto, ¿verdad? Y en qué momento. ¿Qué necesitas que yo te ayude en algo? ¿Cómo lo puedo hacer mejor yo? La persona incluso muchas veces se puede sentir intimidada por la pregunta, ¿verdad? ¿Te ayudó? Sí, genial. Ahí, esta pregunta, esta la hice yo, que en esa parte de poder, cuando estás dirigiendo y delegando, ¿cómo encuentras como que ese punto, como ese balance, como ese punto intermedio? Ni estar mucho como en micromanagement y tampoco estar como dejarlo todo para que el mundo se quede solo. A mí me pasa justo como a ti, que a veces uno cree que el mundo se va solito y mejor los dejas, pero resulta que hay personas que sí necesitan muchísimo más seguimiento y a veces es difícil, ¿no? Como encontrar ese balance. Sí, es difícil encontrar esa balanza. Lo ideal es llevar a esa persona. Incluso si somos súper directivas, lo ideal es llevarlo a la delegación. Entonces es una curva de aprendizaje. Entonces primero te doy la instrucción, luego te desarrollo confianza, luego te desarrollo criterio y de último te delego. Si esta persona te está consultando frecuentemente es porque no confía en sí mismo o se acostumbró a que te puede preguntar todo el tiempo, ¿verdad? O no tiene necesariamente la capacidad de decir, bueno, este es el trabajo y confío en mí. O esta persona, y es seguro que me equivoque. O sea, tampoco se trata de que nos vamos a equivocar todo el tiempo, todos los días, pero si yo tengo miedo a que me van a dar una gran regañada si me equivoco, pues mejor no tomo la decisión. Pero a mí me enseñaron, por lo menos, en que la peor decisión es no tomar una decisión. Es mejor equivocarte y que te enseñen, bueno, esa no era la mejor, pero qué bueno que la tomaste y que hiciste algo. No, mejor no hice nada, ¿verdad? Pero la persona que tiene muchísimo miedo no toma decisiones. Entonces hay que desarrollarles confianza primero y sí, toma tiempo, un montón, pero vale la pena. Y es necesario para que el equipo se desarrolle. Tenemos otras dos. Una nos dice Carol, si nos puedes compartir otra de nuevo, cómo te pueden contactar. Tal vez si nos puedes proyectar de nuevo cómo pueden contactarte ellas a través de tus redes sociales. Y nos comenta Karina esta experiencia que me parece muy interesante para poder platicarla y es, sin duda aplica a todo. Soy madre y me sirve con mi hijo, soy esposa y me cuesta mucho comunicarme con mi esposo. Trabajo junto a mi esposo en la empresa y realmente es imposible comunicarnos. Necesito mucho ser asertiva en todas mis comunicaciones. No soy mamá y no soy esposa, pero te puedo ayudar desde el punto de vista de coach.
Y que te puedo decir que yo era una persona que me defendía y que me tocó aprender a no asumir que lo que la otra persona entendía o quería y a comunicarme desde estos son los hechos, no esto es, yo creo que, o siempre, sino primero empezar con, bueno, lo que pasa es esto y esto y esto, y yo me siento de esta manera, ¿verdad? Con niños es bien distinta la comunicación que con adultos. Con niños uno tiene que hablarles en su lenguaje para empezar y, y ellos entienden más de lo que uno cree y más de lo que ellos mismos quieren demostrar porque les gusta la atención. Entonces, cuando uno viene y les explica, uno tiende a perder la paciencia muy fácil porque pues, ellos se hacen los que no están entendiendo, pero sí entienden. Entonces, es con repetición y consistencia con los niños. Porque si hoy decimos una cosa, mañana otra, papá dice una cosa, mamá dice otra, los niños, y no por mala onda, y no porque sean malos, pues se aprovechan de esa situación porque aprendemos así a manipular las personas, así aprendemos a manipular, a aprovechar los espacios donde podemos cambiar las historias y, ay, me doy cuenta que con una persona logró una cosa y con otra persona logró otra. Entonces, obviamente la persona no está, el niño no está pensando, estoy aprendiendo a manipular. No, ¿verdad? Sí, solo es como, estoy aprendiendo a que puedo obtener lo que quiero de forma distinta. Con un adulto, pues requiere, aquí hay un tema, trabajas con tu esposo, requiere que quieras tú y que quiera él comunicarse mejor. Entonces, eh, saber separar la conversación de la relación laboral, de la relación personal, es súper necesario. Y es una capacidad compleja, no es imposible, pero es compleja, pero si se comunican bien como pareja, es mayor posibilidad que se puedan comunicar bien como compañeros de trabajo. Si no se comunican bien como pareja, empezaría por ahí, con una terapia de pareja, no necesariamente con alguien que los ayude en el trabajo, ¿verdad? Pero si no hay comunicación buena de pareja, ahí es por donde hay que empezar. Aquí hay una pregunta que me pusiste, no sé quién, creo que se la puso. Dice, hay una estadística que dice que el 80% de las veces que un colaborador renuncia a su jefe, a su jefe. Yo te puedo decir sí, 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 y no, no, no. Porque creo yo que esas estadísticas son basadas también en políticas, como una política americana, que hay cosas un poco más estructuradas. Aquí hay demasiadas empresas familiares y también está comprobado, por ejemplo, que si el ambiente es tóxico, puedes tener al mejor líder del mundo, que el líder probablemente se vuelva tóxico también. Entonces, pues tener un excelente líder que tal vez él sabe que una política no es justa, que no es justo que le pidan a la gente que se quede todo el tiempo aparte de su trabajo, por ejemplo. Pero si el ambiente en general apoya ese tipo de cosas, que con el empleado está en desacuerdo, va a ser complejo. Y sí pasa mucho acá por la cantidad de empresas familiares. ¿Verdad? Cuando las empresas son corporativas, que vienen ya con reglas de fuera, eso pasa poco y sí se apega mucho a esta estadística, pero con empresas familiares que aquí soy muy bueno en, no sé, herrero. Entonces tengo mi empresa de herrería y vuelvo gigante mi empresa de herrería, pero nunca me desarrollé como administrador, como líder, como una persona que desarrolla. Entonces, los líderes que voy a tener van a ser iguales. Uh-huh. Aquí hay un comentario que dice, concuerdo que la responsabilidad del individuo es mayor, hay que considerar que mucha gente simplemente se acomoda y le echa el muerto, como dicen los demás, pero no le dijeron porque no le dieron, porque no tiempo. Okay. Sí, muchas veces, y también muchas veces hay una capacidad que la gente no quiere mejorar porque cree que no puede mejorar. Hay muchísimas personas que su autoimagen es muy, 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 muy baja y creen, hay más gente que tiene miedo al éxito que al fracaso. Porque también si la mayoría del grupo son, no me gusta esta palabra, pero es la que es, mediocres, yo no quiero destacar porque yo me siento más seguro con el grupo que destacando. Entonces, mi necesidad de pertenencia es más grande que la de ser auténtica y decir, yo puedo destacar. Pero si el ambiente en general es de destacar, de que está bien equivocarte y crecer y aprender, nadie va a tener tanto miedo. Entonces, y si mis necesidades personales están cubiertas. Entonces, a veces decimos, ¿cómo no van a querer estar mejor? ¿Verdad? ¿Cómo no vas a querer desarrollarte? Y este ejemplo lo doy más que todo cuando hablo de gestión del cambio, pero yo me acuerdo que una charla que dieron aquí en Guatemala, cuando las TED Talks vinieron por primera vez a Guate,
Y vino una empresa americana a dar apoyo a una comunidad en el interior y les trajeron paneles solares. Vieron esa aldea en una situación muy, muy pobre, les trajeron paneles solares e inodoros. Y creo que esta historia te la conté, Carlita, no estoy mal, no me acuerdo. Y les trajeron paneles solares e inodoros y entonces ellos vinieron, hicieron la gran conmemoración, les trajeron las cosas y 6 meses después regresaron y los paneles solares eran puertas y paredes y los inodoros eran maceteros, ¿verdad? Y todo el mundo, ¿pero por qué? ¿Va? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Y para qué quieren paneles solares una aldea que no tiene aparatos eléctricos y no hay un cableado de luz? ¿Y cómo se supone que usa la gente inodoros donde no hay un sistema de drenajes ni de aguas netas? Entonces, a veces queremos solucionarle la vida a alguien sin entender sus necesidades. Entonces, ahí es donde es bien complejo porque, ay, ¿cómo no van a querer superarse? Si son paneles solares, si son inodoros, ¿quién no va a querer estar en un baño más limpio? Depende, ¿verdad? Tenemos que aprender la empatía es eso, entender que mi proceso de comprensión no es el mismo que el de otros y que mi comprensión es limitada. Qué buenísimo. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido, Analu. Carla, usted le iba a comentar algo. No, que me quedaba con eso, que la empatía es precisamente eso, entender que las personas están funcionando no al mismo ritmo que yo, no piensan lo mismo que yo, y tengo que entender que todos somos diferentes y que tenemos distintas necesidades y quizá algunos no tenemos algunas necesidades cubiertas y por eso reaccionamos de la manera que lo hacemos. Pero es tan importante entenderlo para poder saber ser empático con la persona en el momento ideal, ¿verdad? Porque a veces uno, la verdad es que escucharte, me ha pasado tantas cosas en los últimos meses que escucharte me hacía sentido tantas cosas. Entonces, la verdad es que me quedo con eso. Entender... Y no es... No, tal. Perdón. No, que no está bien y es triste que sea normal que nuestra sociedad no es muy empática, ¿verdad? O sea, eso es lo normal. Que sea normal no es que esté bien. Y que sea legal. Es como que legal y legítimo es distinto. Legal y ético es distinto. Algo puede ser legal y no precisamente ético. De la misma forma, es normal ver por tus zapatos y ver tu pedacito y ver lo que te conviene y no entender a los otros. Eso es lo normal. No es natural ni es lo mejor. Entonces lo vemos bien frecuente y por eso digo yo que la empatía es importante de hablarla, porque no estamos acostumbrados, porque generalmente no hemos recibido empatía nosotros. Y como no hemos recibido empatía, nosotros no sabemos, no hemos oído de ella, pero ¿eso cómo se come? ¿Con qué es con palillos? ¿Es con cubiertos? ¿Es con la mano? Hemos escuchado mucho de empatía, pero no sabemos demostrarla. Y si bien aquí no les explico muy bien cómo demostrar la empatía, es como entender que respetando los procesos del otro y haciendo el 100% de mi parte, estoy siendo mucho más empática que solo decirle a alguien, yo te entiendo. Totalmente de acuerdo, porque hasta cierto momento suena falso. ¿Verdad? Entonces... Aquí está mi información para quien la pida. Ay, sí, súper. Y Claudia nos dice, tuve una pésima experiencia con una empresa netamente familiar, fue precisamente por falta de liderazgo empático y una línea constante de falta de capacitación, lo que más me movió al piso, me movió el piso. Y yo creo que este es un excelente tema a tratar porque afecta la salud mental de los colaboradores increíblemente. Llévenme a todas sus empresas a que vaya a hablar de esto. Pero mira, más allá de eso, yo pensaba en todas las mamás, y yo sé que aquí todas somos mamás, de que hay tanta falta de empatía a las mamás que somos profesionales y que trabajamos desde casa. De verdad, falta muchísimo. Creo que hay una brecha muy grande que de verdad necesita que la cubramos, que empecemos a hacer conciencia de que trabajar con hijos en tu casa o el home office es tan real como cualquier cosa. Antes no. Y sin embargo, todavía tenemos una gran brecha que cubrir porque
La gente no es empática cuando tú tienes hijos. La gente no es empática cuando escuchan un grito y no saben cómo tú estás, no saben todos los malabares que tuviste que hacer para poder estar en esa llamada, para poder estar en esa reunión o para presentar ese reporte. Falta muchísimo por ahí, Ana. Sí, sobre todo porque ahorita he escuchado mucho en las empresas, hay que dar más, y si toca trabajar más, pues toca trabajar más. Pero, la gran, sí, lo que tú decías, hay gente que no ha entendido que los niños ahí están corriendo y gritando, y el chucho, y pues sí, antes, a mí me pasa con perros, no sigamos con niños, ¿no? O sea, pues, mis perros siempre han sido parte de mi casa, por ejemplo, y es incómodo, yo sé que es incómodo, pero o sea, me toca encerrarlos, a veces aguantan, pero a veces tengo 3, 4 reuniones seguidas y no siempre es así, imagínate con niños, o sea, no me lo imagino, de verdad, no me lo imagino. Y a veces las mujeres se disculpan y para mí es así como, no, hombre, no hay nada que disculparse. Pero sí, a las empresas les falta a veces un poquito, ¿verdad? Les falta como entender que si yo quiero que mi empleado tenga un mejor desempeño, porque aparte les decimos colaboradores porque soy más bonitos, ¿no? Pero es el empleado. Que mi empleado, si yo quiero que haga un mejor trabajo, tiene que estar bien. El bienestar del empleado es igual a mejores resultados. Y mi lema y el pitch con el que yo ahora, bueno, tengo ya rato, es que a mí lo que me interesa o mi pasión es encontrar el balance entre las necesidades humanas y los intereses de la empresa. No deben de estar una por sobre la otra, ¿verdad? Y eso es el capitalismo consciente, que creo que, no tengo el libro aquí, no tengo en mi cuarto, lo hemos hablado un par de veces, creo que en la actividad anterior de Mombu lo hablamos un poquito, que es el entender que las personas tienen necesidades y si las cubro desde mi trinchera como puedo como empresa, el empleado va a ser mucho mejor y va a tener un mejor desempeño. Me encantó ese tema, capitalismo consciente. Yo creo que tiene que haber una masterclass de ese tema. Podemos hacer una masterclass. Tiene que. Por supuesto. Ya agendamos entonces, porque tiene que haber un tema sobre ese. Creo que ahorita la situación ha cambiado tanto que necesitamos adaptarnos de tal manera que reconozcamos que son las personas las que mueven el mundo y entonces tenemos que aprender a tener empresas centradas en el bienestar del capital más importante, ¿no? Sí, me parece. Cuando quieran, nomás la organizamos y hablamos. Mira, esa palabra cuando quieran se las estás diciendo a las personas. Porque ya, o sea, ya te agendé, pues, o sea, ya noviembre tenemos ya tenemos la fecha. Creo yo que las personas que se meten a este tipo de webinars pueden decir qué problemas tienen frecuentemente y podemos organizar el tema, aunque no sea el tema, porque yo tengo una agenda pues con temas específicos. Habrán otros temas que no tengo idea y habrán otros que puedo desarrollar porque sí los conozco, pero aunque no sean mis favoritos. Yo por lo general expongo mis temas favoritos. Entonces, si tienen algo que quieran saber y que les gustó como lo expuse, pues pongan ahí de qué quieren saber, más temas de liderazgo, de empresa, de desarrollo personal y con mucho gusto programamos algo más aparte. Sí, súper. ¿Qué les parece? Se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué les parece? Que a todas las chicas que están aquí, me imagino que ya están en el chat, y si no, aquí arribita les acabamos de dejar, les voy a volver a poner el link del chat. ¿Y qué les parece si nos dejan en el chat qué les gustaría? O sea, ¿de qué otro tema? Porque nosotros decimos capitalismo consciente porque vea que esto es un tema súper apasionante, pero ¿qué les gustaría escuchar? ¿Qué les gustaría? Y se lo pasamos a Nalu y ya sacamos una nueva clase. La verdad es que siempre es un gusto tenerte acá. Siempre, de verdad que quiero anotarlo todo, pero no puedo. Así que muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a todas las que se conectaron. Ya son las 9:30 de la noche. O sea, cuando Ana Lucía me preguntaba cuánto tiempo, le decíamos, bueno, es 1 hora, más o menos es 1 hora, pero siempre nos toca alargarnos un poquito. Así que muchísimas gracias a todas por conectarse. Muchas gracias a Nalu, Betsaida. Nos despedimos. Nos vemos a todas. Bienvenidas al chat, a quienes ya se acaban de conectar. Gracias, Analu, por esta super masterclass que nos diste el día de hoy. Sabes que cuentas con nosotras también, más que agradecidas por ser parte de todo este conocimiento que se está compartiendo con la comunidad y por seguirnos ayudando a dar más herramientas para que puedan seguir creciendo. Así que
Un fuerte abrazo a todas, que descansen y qué bueno verlas por acá. Chao, chicas. Bienvenidas siempre. Bye. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Rosaura. Buenas noches. Buenas noches.